Dar inicio a esta reunión. Una reunión importante y trascendente porque toca temas electorales que son parte de la preparación que cotidianamente requerimos los partidos políticos y desde luego a través de sus militantes. Muchas gracias por acompañarnos. Este evento ha sido convocado por nuestro partido a través de su representación en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y desde luego con el apoyo del Instituto Electoral de esta capital de la República. Muchas gracias, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros y para abreviar ya el tiempo y dar cumplimiento a lo programado, voy a pedir a nuestro compañero Enrique Nieto Franzoni, representante del PRI ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, haga uso de la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la participación. Es un gusto contar aquí con ustedes. Saludo afectuosamente al magistrado Felipe de la Mata y a la doctora Gabriela Rubalcaba. Muchas gracias por acompañarnos. También al suplente Cristian Treana y a Londra. Muchas gracias por toda la colaboración para este evento. Pues para mí es un verdadero gusto poder dar la bienvenida a este curso, que realmente es muy importante. Es un curso de actualización para partidos políticos, en donde el PRI de la Ciudad de México lo organiza a través de la representación de este partido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la valiosísima colaboración del Tribunal Electoral. Y tocará temas muy importantes, como es para todos aquellos que estamos en el ámbito político electoral, y como ustedes saben, pues se avecinan ya tiempos electorales en nuestro país. Entonces creo que mientras más capacitados estemos, mayor utilidad le vamos a dar al partido. Por otra parte, quiero agradecer a todos los ponentes que van a estar dando este gran curso. También quiero agradecer al presidente del PRI de la Ciudad de México, porque siempre ha estado preocupado por la capacitación de los militantes en el partido. Agradezco a Treana y a Londra, que están en la representación del Instituto Electoral, que también gracias a ellos se pudo hacer posible este evento. Y bueno, para no extenderme más, me voy a permitir darle la palabra a la doctora Gabriela Rubalcaba. Gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en el curso de actualización para los partidos políticos el día de hoy con el PRI Ciudad de México. Este curso organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha preocupado por llevar capacitación a todos los partidos políticos. Y bueno, el día de hoy para este curso de actualización para ustedes es un gusto y es un honor recibir al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es siempre un gusto venir a la capacitación impartida por la Escuela Judicial Electoral, que ha retomado sus orígenes. Hoy día la Escuela Judicial Electoral capacita más de 100,000 personas al año. Tenemos cursos de diplomados, son 18 diplomados, tenemos maestría, especialidad, doctorado, pero la verdad es que no debemos dejar de hacer la capacitación a los partidos. La Escuela Judicial Electoral comenzó siendo justo un centro de capacitación a los partidos, y eso hace muy particular, si ustedes se dan cuenta, al tribunal. ¿Por qué? Porque es, yo creo, el único tribunal en el mundo donde capacitamos a los justiciables. Es decir, enseñamos a hacer las demandas necesarias para poder, digamos, impugnar los actos correspondientes. Entonces, un poco la escuela no abandona su trabajo. Muchas gracias, Gaby, por el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias al PRI de la Ciudad de México, que nos está ayudando tanto para justamente poder llegar a sus militantes, a sus funcionarios jurídicos. Y bueno, yo voy a tratar de ser rápido
porque me parece que tenemos ideas como claras. A ver, está llegando un momento importante efectivamente en temas de justicia electoral. Parece ser que va a haber una reforma electoral, y lo digo en esos términos. Las reformas electorales son un poco como el fin del mundo, ¿no? Es decir, todos sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo, ¿no? El Armagedón, como lo queramos decir. Puede ser que sea este año una gran reforma electoral fundacional del sistema, o puede ser que sea el año que viene, o en 2 años, o en 3, pero de que pareciera que estamos al borde de una gran reforma electoral, pues no hay que ser muy listo para darse cuenta. Ahora, establecido esta cuestión de que estamos a los bordes de una reforma electoral, pues yo quisiera platicar con ustedes algunas ideas generales que tengo yo particularmente en torno a estas cuestiones de la reforma. Un poco dejar ideas en el aire, pues para ver si alguien alguna vez las oye y alguna vez las va poniendo. Y eso me parece que se complementa muy bien con el curso de capacitación que la Escuela Judicial Electoral va a dar a los partidos políticos y particularmente hoy al PRI. Bueno, a ver, la primera cuestión que yo diría es, tenemos un sistema de justicia electoral muy complicado. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, no puede ser que tengamos, por un lado, 7 medios de impugnación en materia electoral en la ley, y después, para complicarlo más, en la jurisprudencia y acuerdos del tribunal hemos creado más de 10 adicionales. Dios. O sea, estamos hablando de un sistema verdaderamente barroco. ¿Cómo puede ser que tengamos un sistema tan complicado, donde tenemos nombres y nombres y nombres de medios de impugnación, y todos los medios de impugnación corresponden, digamos, a diferente materia, y si quieres controvertir un acto es uno, y si quieres controvertir otro acto es otro? La verdad es que con un juicio y con un recurso sería suficiente. Tenía la lógica este sistema de diferenciación entre juicios y recursos diversos, cuando existen muchas reglas diferentes aplicables a los juicios y recursos. Pero resulta que a través de las sentencias del tribunal, las reglas, salvo por cuanto hace a los plazos, la verdad es que en general son las mismas. Entonces, un juicio y un recurso. Un solo juicio, un solo recurso. Es que, de verdad, fíjense, hasta el nombre sería fácil. Juicio electoral, recurso electoral. No sería nada difícil, ¿no? Luego, el sistema de formación de jurisprudencia electoral. Fíjense nada más el sistema actual. Las salas regionales, bueno, la sala superior puede establecer jurisprudencia cuando hay 3 sentencias en el mismo sentido, 3 precedentes. Ahora, cuando una sala regional quiere establecer jurisprudencia, lo que hace es tener 5 sentencias, y una vez que tiene 5 sentencias, le propone a la sala superior que establezca una jurisprudencia. Y eso normalmente no pasa, o ha pasado 5 veces en la vida. No es bueno el sistema, deberíamos aprender a lo que pasa del otro lado del Poder Judicial Federal. Pues ya está, hay 5 precedentes de una sala regional, que la sala regional establezca jurisprudencia en su circunscripción. ¿Por qué este sistema tan complejo donde se manda ratificación a la sala superior? Ahora, si llega a haber una contradicción entre las jurisprudencias de salas regionales, pues lo que se hace es justo una contradicción de criterios y ya está, ¿no? Pero por supuesto que se necesita jurisprudencia regional. Hay normas, hay leyes que son muy particulares de una región o de una legislación. No entiendo por qué se ha excluido la jurisprudencia regional. Bueno, ya no decir de los procedimientos sancionadores. ¿Se han dado cuenta el relajito que son los procedimientos sancionadores? A ver, hay que distinguir quién instruye, quién dicta medidas cautelares y quién resuelve. ¿Quién instruye? Hay que distinguir. Y hay 1.000.000 de cosas para distinguir. Si es estatal o si es federal. Si es estatal, el OPLE. Si es federal, el INE. Y si llegamos al INE,
hay que distinguir. Distinguir si se trata de una campaña distrital, local o nacional. Porque la autoridad que instruye es diferente en cada caso. Ya de suyo estamos hablando de 333 autoridades que instruyen. O sea, Dios. Bueno, pero todavía peor, vienen las medidas cautelares. Y otra vez tenemos que en medidas cautelares tenemos 333 autoridades que dictan medidas cautelares diferentes dependiendo del tipo de campaña. Bueno, pero ya la resolución está concentrada, pues más o menos, porque esto se manda a la sala regional especializada, que no tiene facultades para dictar medidas cautelares ni para instruir, sino solo para resolver. Y al momento en el cual resuelve, si sumamos unas y otras autoridades, significa que estamos hablando de cientos de autoridades con diferentes criterios que instruyeron y dictaron medidas cautelares y ahora se lo pasan a una sola para resolver. Bueno, resuelve. Bueno, y después tú dirás, bueno, pero entonces contra los actos de la regional viene la sala superior. Sí, nada más que resulta que también para las, digamos, defectos en la instrucción y para los defectos de las cautelares y por supuesto para la resolución, viene el recurso ante la sala superior directo. O sea, fíjense nada más, en cautelares, por ejemplo, podemos tener una feria de autoridades donde haya cautelar dictada, por ejemplo, por la unidad de técnica de lo contencioso electoral, una resolución. Después se va a la sala superior esta impugnación, resolución B. Luego en el fondo del asunto regional, C. Después regresa a sala superior, D. Y he visto varias en esas condiciones. ¿Quién hizo esto? Hay que hacer un principio de concentración del PES. Yo diría que tratar de que la gran mayoría de la instrucción y de las medidas cautelares y la resolución pues se quede en la sala especializada. La gran mayoría, por lo menos en los casos nacionales. No comprendo por qué el tribunal conoce de los conflictos laborales del INE. Puedo entender lo de sus conflictos laborales, ¿no? La autonomía que tiene la propia Corte, pero del INE, ¿por qué? Zapatero a tus zapatos. La verdad, esto tendría que estar en manos pues, de los tribunales laborales generales, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes cómo han sido los acuerdos de la Sala Superior los que han creado el juicio electoral en línea. Esto es una vergüenza. O sea, tenemos una ley que sigue hablando de la notificación, aunque ustedes no lo crean, por fax. O sea, de verdad, es que esto es increíble. No hay notificación por correo electrónico, pero sí hay notificación por fax. No, es que a ver, hace unos años yo era secretario general de acuerdos de la Sala Superior y nos pasó la tragedia de que se descompusieron los faxes. Y entonces yo dije, bueno, pues es que hay que comprar otro fax. Es que ya no venden faxes. Ok, vamos a componer el fax. Y entonces tuvimos que crear un sistema de notificación por correo electrónico a través de acuerdos. Necesitamos una ley moderna, una ley que establezca el juicio electoral en línea y las notificaciones electrónicas, es más que evidente. Y que reconozca la posibilidad de que hayan alegatos digitales. A ver, hay que regular los alegatos. ¿Cómo puede ser que tocan la puerta de los magistrados locales y federales y en una de esas se abre la puerta? Tiene que regularse eso y regularse cómo se tiene que hacer, y si se hace por vía digital va a ser rápido y sencillo. Y por otro lado, que sea público, ya está. Si no son reuniones en lo oscurito ni en secreto, yo creo que sería muy buena idea, la verdad, que se regule. Otra cosa más, y seguro ustedes se han dado cuenta, es que fíjense, hay tantas cosas por cambiar en la justicia electoral, de verdad. Miren, otra cosa más. ¿Por qué, díganme, por qué los estados de Guanajuato y de Querétaro tienen que ir a litigar a la Sala Regional Monterrey? ¿Por qué? Todavía peor, ¿por qué la cabecera de circunscripción judicial está en Jalapa cuando es tan complicado presentar un medio de impugnación si vives en Chiapas o en Oaxaca hasta Jalapa? ¿Por qué?
Es que es pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es, porque como se dimensionó la Constitución en 1996, es decir, cuando era pasamos de un Tribunal Federal Electoral a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decidió, siguiendo la tradición del TRIFE, que las cabeceras de circunscripción estuvieran unidas con las cabeceras de circunscripción electoral del INE, estuvieran unidas con las sedes de las salas regionales. Era muy lógico en un tribunal federal, pero no en un tribunal nacional. ¿Por qué no se cambia eso? Y la respuesta es, no sé. Me parece que además debería aprovecharse la jurisprudencia electoral. Me parece que en los últimos años hemos tratado de hacer una justicia electoral mejor comunicada. No estoy diciendo que bien comunicada, ojalá fuera verdad. Lo hemos intentado. Pues que lo que ha funcionado, que se proponga como principios en la propia ley. Tan simple. ¿Por qué no se pone así? Tiene que ser un principio, digamos, unido al principio de plena jurisdicción, que haya una comunicación efectiva de la sentencia. Por otro lado, el tema de oralidad. A ver, sé que es difícil de entender que en materia electoral ocasionalmente la existencia de audiencias de alegatos no solo no retrasa y da transparencia. A ver, me parece que cuando está en duda digamos así, la validez de una elección, podría hacerse una audiencia. ¿Cuál es el problema? ¿Que hay que hacerla rápido? Pues lo hacemos. ¿Qué tiene? No, si la verdad es que el tribunal se la pasa trabajando y más en épocas electorales. Pues a ver, cuando se trata de temas de validez, ¿por qué no se puede hacer una audiencia oral y pública, donde todo el mundo vea las pruebas y digan? Porque siempre lo que pasa es, por ejemplo, llegan las pruebas al tribunal y no hay audiencias, como ustedes saben, en materia electoral, y se resuelve así. Y entonces todo el mundo empieza a gritar o a decir, ¿cómo fue que validaron? ¿O cómo fue que no anularon? ¡Oh, fue terrible! Y es porque a la ciudadanía no le queda claro cuáles eran las pruebas. Si como pasa muchas veces dicen, bueno, es que sí presentaron 20 cajas de pruebas, pero las 20 cajas de pruebas son 20 cajas de periódicos, pues entenderán que eso no va a llevar a la nulidad. Pero si hay otro tipo de pruebas, pues yo creo que el que la ciudadanía lo viera sería algo bastante bueno. ¿Están de acuerdo? La idea, hablando de otros temas, el voto por internet. De verdad, yo sigo sin entender por qué no podemos votar por internet. Muchos tenemos nuestra banca en línea en el celular. Y perdón que lo diga, sí es muy grave perder la credencial para votar, pero una de esas perder todos tus ahorros más. O sea, ¿por qué podemos votar en el celular? ¿Por qué podemos gastar todo nuestro dinero a través de una cuenta en el celular y no podemos votar en el celular? A ver, claro, por aquel que quiera votar en el celular, no todos probablemente, pero de verdad, ¿por qué no? O sea, es que... Y por lo mismo, y para evitar todo el tema de errores electorales, pues ya que se moderniza el tema de la urna electrónica, es que no lo puedo creer. A ver, en la India, donde el padrón electoral es de casi 1,000 millones de personas, dije 1,000 millones de personas, de ciudadanos indios que votan en la India, lo hacen con urnas electrónicas y no tienen dudas de los resultados. Ahora en Brasil va a haber otra vez urnas electrónicas el fin de semana. ¿Qué tiene de especial México donde no podemos tener urnas electrónicas? Es que sospechamos de los resultados. Pues hagámoslos de tal manera que no haya sospechas. Repito, 1,000 millones de personas en la India y ahora en Brasil. Por otro lado, me parece que hay muchas cuestiones también en los procedimientos electorales que pueden mejorarse, ¿no? O sea, todo lo que se ha avanzado en amparo, ¿por qué no se puede replicar en la ley adjetiva electoral? Nuestra ley adjetiva es vieja, saquemos una nueva ley. El tema del interés jurídico, por ejemplo, el tema de la representación legal, interés jurídico y representación legal, tratándose de los pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, o de las minorías, los grupos de mujeres, los grupos del colectivo LGBT, ¿no?
¿Por qué tenemos que utilizar la jurisprudencia y la gente tiene que irse con el ¿y si nos van a admitir la demanda? ¿No? En lugar de que quede claro su derecho. Por supuesto que los colectivos pueden impugnar y ganar sentencias en el tribunal. Que lo diga la ley. Una cosa más que yo creo que es muy importante, particularmente para los casos partidistas, aunque pueden ser para otros más. Sí se necesita reconocer en la ley la existencia de métodos alternativos de solución de conflictos. A ver, no estoy diciendo que de manera obligatoria, pero a ver, yo lo que he visto es que cuando hay un conflicto partidista, muchas veces las partes quizá no confían, o sí confían, pero eso es lo de menos, en la justicia partidista. Pero dicen, una de ellas dice, no confío a lo mejor en la justicia partidista, pero dice, pero confío en Juan Pérez, que es alguien que es un líder moral de un sector. Y está peleado X, ¿no? El amigo de Juan Pérez o el que cree en Juan Pérez, está peleado con Y. Y Y también confía en Juan Pérez. Y saben que Juan Pérez es una persona respetable y razonable. Perdón, ¿por qué no se puede someter a mediación el problema? Como pasa en prácticamente todos los conflictos humanos y más ahora en la Ciudad de México. ¿Por qué en la ley no existen los métodos alternativos de solución de conflictos, particularmente los partidistas? Quizá no la nulidad de una elección, me parece que ahí sí son otros temas, pero podrían ser, este tipo de cuestiones me parece que se podría también flexibilizar. Que no solo se tome una decisión conforme estrictamente a derecho. Yo entiendo, yo muchas veces oigo a los líderes de los partidos que llegan y me dicen, oye, es que políticamente tenemos que tomar esta decisión porque si no, no ganamos. Bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es política y tomar la decisión política. Ahora convenzan a la persona que tome la decisión conforme no nada más a las reglas jurídicas, sino también a temas políticos y que se someta a un arbitraje de buena fe, como pasa en otras materias. Me parece también que hay pero muchas veces que se ve venir un problema de interpretación normativa. Viene un problema, todos lo sabemos, pero hasta que el acto no esté llevado a cabo, no podemos impugnarlo. Bueno, y si piden opiniones consultivas, los órganos del INE y los del tribunal en general se niegan a hacer opiniones consultivas. Y si emiten opiniones consultivas, estas no se vuelven obligatorias. Perdón. ¿Y por qué no hacemos que haya una opinión consultiva ante la Sala Superior de Interpretación Normativa y que sea obligatoria para todas las partes? Como pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados le dicen, Corte Interamericana, quiero que me hagas el favor de interpretar este problema de acuerdo al tratado. Y la Corte lo hace y resulta obligatorio para todos los países. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que llegue el día, ¿no?, en el cual ya es todo urgente? ¿Por qué nuestra ley no tiene reconocido el tema de medidas reparatorias y garantías de no repetición? Y ha sido la jurisprudencia lo que lo ha hecho. ¿Por qué? Díganme por qué. Es que, a ver, la ley dice, los medios de impugnación revocan, modifican o confirman. Como si fuera un código del siglo XIX. A ver, hoy día los medios de impugnación en materia electoral hacen mucho más. Evitan que el acto se vuelva a repetir, evitan que esta persona que ha estado sujeta a violencia pueda seguir sujeta a esta violencia, tratan de reparar, obligan a que haya disculpas públicas, obligan a tomar cursos. Perdón, eso es lo que la jurisprudencia del tribunal, pero además de la Corte Interamericana, ha señalado. ¿Por qué tenemos una ley vieja y todos estamos tan contentitos, no? Además, me parece que se tienen que retomar algunas de las jurisprudencias del tribunal. ¿Por qué no retomar la experiencia que ya hubo en torno a acciones afirmativas? Les voy a ser muy sinceros. Yo creo que en México ya no estamos viviendo, ni es el momento, de una democracia representativa como dice nuestra Constitución. Yo creo que ya en México hay una verdadera democracia inclusiva.
¿Y por qué lo pienso? Pues porque estoy viendo lo que estamos todos viendo. La sociedad necesita que todos los grupos en minoría también sean parte de la toma de la decisión. Y con eso me refiero a los grupos históricamente discriminados. Incluyo a las mujeres, ¿de acuerdo? Que por supuesto tienen que ser paritarias. Digo, y por lo menos paritarias. Pero por supuesto, el tema de indígenas, afrodescendientes, discapacitados, personas LGBT, todo lo que hicimos el año pasado con sentencias del tribunal, perdón, ¿por qué no se retoma? A lo mejor migrantes, súper importante. ¿Por qué no se retoma y se debate? Quizá es buena idea. De hecho, tenemos que buscar que la justicia electoral sea la vía para una protección efectiva de los derechos humanos de las personas en situación de desventaja. Lo digo con mucha sinceridad. Una ley electoral nueva que parta de un nuevo concepto democrático, pues me parecería no solo razonable, es necesario. Yo modificaría el 41 de la Constitución. Me parece que sería un gran logro. Democracia, pues a ver, puede ser representativa e inclusiva, si es que no quieren quitarle lo de representativo. Porque, por cierto, después de la existencia ya de la revocación de mandato y de la consulta popular y todo eso, pues yo creo que ya lo representativo ya tiene menos fuerza. Y bueno, se me ocurre también, justo, que tiene que retomarse la experiencia en violencia política de género. Y tiene que retomarse lo que falta de la reforma de 2020 de violencia de género. A ver, por ejemplo, en la reforma de violencia de género no está el Registro Nacional de Violentadores de Género, que ha demostrado que es útil que se establezca en la ley y que se establezca cuánto tiempo, cuáles son los datos. Es que me parece tan evidente que es increíble que no se haya hecho. Por otro lado, no creo que sea un error, se los digo con mucha sinceridad, que las personas servidores públicas no puedan ser sancionados por la autoridad electoral. No hay, ustedes leen las sanciones que pueden imponer el Tribunal Electoral, digamos en general, pueden sancionar, obvio, a los partidos, obvio, a las personas físicas y morales, notarios, ¿no? Pero en el momento en el cual eres diputado, senador, secretario, ya no digamos presidente de la República, ya no, ahí sí ya no se puede, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no se puede? No sé, solo sé que en la ley no está eso. ¿Queremos que la ley se cumpla? Pongamos sanciones, hay que regularlas. Y en una de esas, justo retomar también la jurisprudencia que establece que las personas servidores públicas que violan la Constitución pierden el modo honesto de vivir. Pues así de claro. Ya lo dice la jurisprudencia. Pero es que de otra manera los servidores públicos no van a cumplir, pareciera, con la Constitución. Un último punto que le quiero platicar con ustedes es el tema de justiciabilidad de los actos parlamentarios. Yo creo que ha llegado el momento en el cual no podemos admitir la existencia de actos parlamentarios, digamos, de agujeros negros en control constitucional. Todos los actos de autoridad tienen que estar sujetos al control de constitucionalidad. Perdón, así es. Lean las sentencias de la Corte Interamericana. Más allá de incluso de lo que diga la Constitución. Que dice lo mismo, por cierto. Pero bueno, a ver, si no lo dijera, ¿de acuerdo? El principio es total justiciabilidad de todos los actos de autoridad. Los actos parlamentarios también tienen que estar sujetos a control de la constitucionalidad. Bueno, hay que preguntarse cómo, cuáles, de qué manera. Yo, por ejemplo, pienso que la experiencia que ha dado la existencia en temas de partidos políticos, por ejemplo, debe aprovecharse en los congresos. Yo pensaría que sería bueno que existiera una como comisión de justicia parlamentaria, que primero esto vaya
a una fórmula de intercomposición entre los pares, ¿no? Y después que esto, una resolución de esta comisión, pudiera ser impugnada, en su caso, o ante el Tribunal Electoral, o ante la Corte, o ante los tribunales colegiados, quien ustedes quieran. Pero sin duda, impugnada. Y sin duda, justicia constitucional respecto a los actos parlamentarios. No se puede decir lo contrario. Termino justamente que el cumplimiento de las sentencias de la Sala Superior no se encuentra establecido, no hay sanciones ante el incumplimiento. Casi todas las sentencias de la Sala Superior se han cumplido. ¿Se fijaron lo que dije? Casi. No puede ser. No. Una reforma electoral que no le dé armas al tribunal para poder hacer cumplir sus sentencias está coja, salvo que lo que quieran es una justicia que no exista. Salvo que lo que quieran sea una resolución que sea casi como un laudo de un tribunal internacional que no va a tener ejecutabilidad interna necesariamente. Pero si lo que se quiere es una justicia electoral que pueda efectivamente tener las armas necesarias para hacer valer la Constitución, es que otra vez vuelvo a hacer lo mismo, para hacer valer la Constitución, tiene que haber sanción. Es que otra vez, lamentablemente tiene que haber sanción, porque de otra manera, yo pensaría que otra vez la sanción más allá de la penal, porque la penal vuelve a hacer lo mismo. Cuando el que incumple tiene fuero, yo creo que tiene que ser justo, pérdida del modo honesto de vivir. Así, ya está. No cumples una sentencia electoral, por ejemplo, en, yo diría, 6 meses, pérdida del modo honesto de vivir, ya está. No quieres cumplir, pues ya no vas a poder someterte al castigo o al logro de las urnas, ¿de acuerdo? Ya no podrás aspirar a nada. Es que esto es especialmente importante para las minorías, perdón que lo diga, y me refiero a las minorías parlamentarias y a las minorías electorales, porque el fuerte no necesita protección de los tribunales. Ellos pueden solitos, y al contrario, se enfrentan a los tribunales y tratan de destruirlos y en su caso aniquilarlos. Y es posición de los tribunales, justo, darle la razón al débil. Y necesita las armas para que el débil pues salga airoso con su derecho. Porque ¿de qué serviría que un tribunal le dijera, tienes la razón, pero no quieren cumplir? Entonces, no va a pasar nada. En fin, ahora que se habla y empiezan los tiempos de una reforma electoral, dejo estas cuestiones, porque pasa también que las reformas electorales se contagian, ¿no? Empezamos con una reforma electoral nacional y después nos vamos hacia todos los estados, ¿no? Y cuando se contagia la reforma electoral, vienen un montón de acciones de inconstitucionalidad y en todos los sectores y en todos los temas, planteémoslo. Pero a ver, yo creo que lo que hay que hacer en mucho es dejar de discutir, lo digo con mucha sinceridad, solamente si se corre a todas las autoridades electorales, solo a la mitad. A ver, es que hay muchos temas sustantivos. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? En fin, yo hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, magistrado. Sin duda son temas muy interesantes. En la Ciudad de México creo que de los puntos que tocó tenemos grandes retos, como es el tema de la Diputación Migrante. Reconozco en lo personal y a nombre del Revolucionario Institucional que la Sala Superior hizo un gran esfuerzo para resolver el tema de las de representación proporcional, las diputaciones, que estaba incluido ese tema justamente, ¿no? Si la Diputación Migrante tenía que entrar o no dentro de la distribución. Entonces son temas muy interesantes que sin duda nutren a nuestros compañeros, nuestras compañeras y compañeros, y pues les agradecemos su tiempo, su atención, y que nos haya compartido estos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fue un gusto venir. Hasta luego.